me ha surgido una duda al principio, que es lo de cómo te comunicas con Gerardo. Es muy fácil, es sencillísimo. Es decir, hablar con alguien sordociego es tan fácil como saber escribir. Sí, basta con usar la palma de la mano de Gerardo, de la persona sordociega, como si fuera una pizarra, y escribir letras mayúsculas. Oh. Claro. Hay que seguir una serie de normas muy sencillas, muy básicas. Primero, que cada letra ocupe toda la palma. Escribir una letra encima de la otra. Una pequeña pausa después de cada palabra. Si te equivocas, borrar. Literalmente borrar. ¿Y borras una letra o borras toda la palabra? Borras la palabra. Vale. Vuelves a empezar la palabra. Vale. Y luego, muy importante, que cada letra se haga de un solo trazo. Es decir, sin levantar el dedo. ¿Por qué? Porque si la R la escribes así, la gente piensa que es una I. Claro. Gerardo leería una I. Son inteligentes. Cuando luego tú hicieras el siguiente paso de la R, diría, ostras, la R. Sí. Pero ya ahí ese pérdida de concentración puede llevar a que haya que repetir la frase, ¿no? Eso es muy lento. Entonces, tú, por ejemplo, pues para poner un nombre cualquiera, Adrián, pues tendrías que poner la A, la D, la R, la I, la A y la N. Eso es lentísimo. Por eso existe el alfabeto dactilológico que convierte cada letra en un signo. Es un alfabeto visual, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I. Sí. Para las personas sordociegas se convierte en táctil, porque le pones la letra en la palma de la mano. Entonces Adrián sería... Adrián, ya está. Mucho más rápido. Esto no es magia. Lo que es magia es que ellos sean capaces de leerlo. Es que era lo que iba a preguntar. Y sobre todo el hecho de cómo... O sea, ¿os lo transmitió Gerardo? La forma de cómo comunicarlo. Él me enseñó a mí a hablar con las manos. Es una pregunta que en los coles, cuando vamos a dar charlas, nos preguntan siempre, y a él le encanta decir que fue mi profe. No sé, es cierto, él me enseñó a hablar. Sí. Y mi duda es, muchas veces que yo recuerdo que vino gente con ese tipo de problemas, ese justo no, pero el tipo de problemas de, creo que era de personas sordas, que sí que es verdad que a la hora de comunicarse, como no escuchan, la forma de hablar, pues les cuesta mucho hablar. Supongo que tendrá también ese problema a la hora de entiendes lo que dice, pero no se entiende de una manera, no sabría cómo decirlo, pero bueno, o sea, no se entiende tan bien como igual ahora mismo yo hablando, ¿no? Sí. Es muy, muy lógico, muy comprensible. Piensa que la gente, es decir, nosotros, cualquier persona, aprende a hablar porque escucha, ¿no? Entonces, alguien que nunca escuchó, pues no aprende a hablar. Pero puede luego hablar con un trabajo de logopedia, puede hablar. La gente comete el error de decir sordomudos. Sordomudos en el mundo hay muy pocos, contados. ¿Por qué? Porque para que una persona sea muda no le tiene que funcionar el aparato de fonación. Desde el momento en que tú eres capaz de emitir sonidos, hacer ruidos, ya no eres mudo, ¿no? Entonces, si eso se entrena, pues eres capaz de hablar. Pues claro, tú cuando hablas, lo que hace que tú hables y hables siempre con ese mismo tono uniforme y que no grites y no sueltes gallos, es porque te estás escuchando. Sí. Seguro os pasó alguna vez oyendo música, os llaman y gritáis contestando. ¡Ya no grites! Entonces, ya no gritas porque ya te oyes, pero claro, antes para oírte tenías que gritar, porque estabas con la música ahí. Entonces, eso es lo que hace que una persona sorda, una persona con discapacidad auditiva, cuando habla, pues no hable pues con una modulación normal o digamos típica. Pero bueno, cuesta, pero se entiende. Me pareció alucinante cuando mencionaste el cómo habla, sobre todo por el hecho ese de la forma en la que esas personas pueden llegar a aprender a comunicarse, y en este caso sin verlo. Ni siquiera una persona logopeda no podría ni enseñarle imágenes para intentar asimilar más o menos cómo sea cada letra, supongo. Pero hay profesionales fantásticos, increíbles, son capaces de enseñar lo que sea a quien lo requiera, ¿no? Bueno, pero y acabando, si acaso, si queréis, con el tema de la comunicación, luego hay un paso más, porque claro, llevar una conversación a base de esto puede ser eterno, y si en mitad de una frase larga se pierde uno de los dos y hay que volver a empezar, de locos. Entonces, por eso existe la lengua de signos. La lengua de signos lo que hace es convertir cada signo de un diccionario, cada letra o palabra, de un diccionario, convertirla en un signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora aquí trabajamos con vídeo y con cosas del oído, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues de esa manera es como se comunica uno con una persona que no escucha. Pero si no escucha y no ve, ¿cómo haces? Pues lo mismo, le coges las manos y sería, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente lo mismo. Me parece una locura. Claro, estoy flipando. Bueno, pues si eso te parece una locura, no. Hay una persona en Murcia que se llama Sergio. Hicieron sobre él un capítulo en un programa de la segunda cadena de televisión
española que se llama De Seda y Hierro, que también hicieron un programa sobre Discamino. Sergio, aparte de ser sordo y ciego, tiene paralizado el cuerpo todo desde el cuello para abajo. Pues su asistente, Cristina, y él inventaron un lenguaje, una lengua, que es el Sercri. Sergio y Cristina le hablan en la frente, le escriben en la frente, le ponen los signos en la frente, y el Hicho entiende lo que le dice. Madre mía. Qué animalada. Es la pera. Es la pera, es la necesidad, es el querer. Es decir, si tú quieres y tienes esa necesidad y no te rindes, es que no hay nada que sea imposible. A mí me acaba de surgir ahora una duda con el tema del lenguaje de signos, y es un poco tu opinión sobre... porque la mayoría de la población a lo mejor no sabe el lenguaje de signos. Dicen lengua de signos. Es vale, lengua de signos. Vale, pues Es que yo también lo decía hasta que un día me dijo la profe, lengua de signos. Perdón. Pues la lengua de signos, ¿tú crees que debería haber más educación sobre eso? Desde luego que sí. Sí, porque, primero, permitiría que todo el mundo se pudiera comunicar con todo el mundo. Eso para empezar. Segundo, es una cosa tan divertida, para un niño es un juego, es decir, poder estar hablando de aquí al otro lado de la calle sin que nadie sepa lo que estás diciendo, sin tener que estar a gritos. Eso es una chulada. Sí, tenía 2 amigas que no sé cómo hacían con los dedos, se inventaron como un lenguaje, una lengua también, para hablar en clase. Para porque los claro, los exámenes. sí, bueno, para exámenes también, pero ¿sabes? El profe está explicando, pues se ponían a hacer los signos y así pues hablaban entre ellos. Y es mucho más lo que comentas tú. O sea, no, por ejemplo, si está alguien explicando algo y yo sin molestarlo puedo estar comunicándome con otra persona. O sea, a mí tiene una utilidad al margen de la principal, que es la de comunicarse con personas que no oyen. Luego pues es eso, es un juego, es una cosa divertida.